llegas, doctor, pues con este panorama, en las vísperas, agrego el dato, de que la élite política anuncie un nuevo pacto. Un nuevo pacto contra la impunidad, contra la corrupción y a favor del Estado de Derecho, entre otras cosas, promovido por partidos políticos y por el presidente de la República. Básicamente, ese es el panorama que tenemos. Edgardo Buscaglia, ¿qué ves hoy en México? Jorge Luis Borges decía que los peronistas no eran ni buenos ni malos, eran incorregibles. Incorregibles. Yo creo que se le aplica mucho a la élite político empresarial mexicana, el mismo término, son incorregibles. Los pactos de seguridad son delineados por los pueblos, son delineados por la sociedad civil, son delineados por el clamor popular. Los términos del pacto que este presidente, otro incorregible, quiere ahora anunciar mediáticamente para poder mejorar la imagen ante sus inversores internacionales, que de paso te digo, lo están ablandando con muchas críticas desde el exterior para que los precios de los activos que vaya después a vender hacia el exterior... Ah, qué terrible cosa dices, ¿no? Sí. Es una técnica empresarial muy común, además. ¿La crítica a Peña Nieto exterior es para eso? Están muy preocupados por eso. O sea, hay una crítica desde el exterior hacia aquí, en donde medios de difusión como El País, en donde el Grupo Prisa, como tú sabes, tiene inversiones muy importantes en México, se distinguía por lo ausente que estaba de toda esta tragedia, de todo este tsunami de sangre que viene aconteciendo en México desde hace años y años y años. Tú y yo venimos hablando de esto desde el 2006. No solo lo predije, que ustedes iban a vivir textualmente en este programa, en el 2008 te dije que iban a vivir niveles de violencia que no habían visto desde la Revolución Mexicana. A mí, periodistas del País me decían públicamente, ¿por qué criticas tanto a México? La cosa no está tan mal. Sí, no está tan mal en Polanco. Entonces existía un poco esa resistencia a reconocer, pero ahora sí los ves criticando, ves a personas como Jorge Castañeda repitiendo lo que yo decía en el año 2010. Es algo muy interesante. A mí me entretiene mucho escuchar a esta gente porque te das cuenta que los intereses que tienen ellos en mente son intereses económicos en el fondo, que no necesariamente son ilegales, pueden ser muy legales. Nadie está acusando de delito a esta gente. El tema es que México es la joya de la corona para muchas empresas oligopólicas importantísimas en el sector de telecomunicaciones, financiero, bancario, y por lo tanto esta crítica aguda contra el régimen mexicano me da la sensación que corresponde mucho con la típica estrategia empresarial, que antes de venir a negociar los términos de la compra-venta de un activo, normalmente te gusta ablandar a tus... Qué terrible lo que dices. Es algo que los empresarios hacen muy comúnmente. En todo caso, lo importante es volver un poco al tema esencial que está viviendo México, que es el siguiente. México se está enfrentando a un punto de inflexión en donde es posible que a partir de estas movilizaciones sociales sí se concentran en propuestas agudas como un rayo láser que reformen las instituciones, y estas movilizaciones sociales imponen una agenda de cambio que realmente simbolice un pacto de seguridad que venga desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo como quiere Peña Nieto, es posible que le podamos cambiar la estructura al Estado mexicano como para que ustedes puedan rescatar a su Estado. El Estado, no hay que confundir gobierno y Estado, el gobierno es mafioso, el Estado está débil. Entonces, el rescate de ese Estado por parte de una movilización social se tiene que basar en propuestas concretas. Una propuesta concreta, por ejemplo, sería limpiar las listas de precandidatos a las elecciones primarias, como yo digo en la medida número 1 de mi libro Vacíos de Poder, en donde las listas no sean establecidas, no sean determinadas por los caciques de los partidos, como sucede hoy. El caso Abarca es un botón de muestra, es una muestra exacta. Entonces, en la medida que la ley electoral la reformen y se abran la elaboración de listas a las elecciones primarias, al voto popular, al voto abierto, con muchos sistemas, ahí vas a tener menores probabilidades de que Abarcas, porque hay muchos Abarcas hoy en día a lo largo y ancho de este país, formen parte de las listas. Este señor quería ser alfil, usando terminología de ajedrez, el año que viene siendo diputado federal. Hoy era un peón.
pero alrededor del peón hay muchos alfiles y hay mucha gente que todavía tenemos que identificar. Yo me imagino que la PGR me va a tomar el consejo y va a mapear patrimonialmente y va a mapear políticamente al señor Abarca y a su fauna política de Guerrero, y va a determinar quiénes eran los que lo estaban apoyando para que sea diputado federal el año que viene. Me gustaría saber quién iba a financiar esas campañas, me gustaría saber todas las preguntas que deben responder los fiscales. No soy yo, a mí no me pagan como fiscal en México. Yo simplemente les estoy dando un checklist, una guía para que hagan su trabajo. Y si yo no veo en 2 o 3 meses que surgen preguntas sobre quién es el mapa patrimonial, quiénes son los que componen el mapeo patrimonial político del señor Abarca, porque el señor Abarca era solo un peón político, y no empiezo a ver a los alfiles, a las torres, y empiezo a ver a todos los miembros empresarios que lo financiaron, a ello a mí me gustaría ver a esa movilización social rodeando a la PGR y exigiendo respuestas. Así se hizo en Colombia. La sociedad civil no es la que va a limpiar al Estado. La sociedad civil no está compuesta por jueces. Operativamente tienen que ser jueces, fiscales, pero sin el catalizador de la sociedad civil haciendo preguntas concretas, proponiendo mecanismos operativos concretos de limpieza, no vas a salir de esta pesadilla. La corrupción, a ver, la delincuencia organizada mexicana es una delincuencia organizada de Estado. Tú dices, a ver, que estamos, me incluyo, que estamos capturados en una psicología de élite. Yo estuve observando encuestas que se han hecho en el Estado de México, donde era gobernador el presidente, y en Sinaloa, y en diferentes lugares. Y lo que te llama la atención es que el común denominador es que gran parte de la clase media y de la clase media baja y de las personas que no pertenecen a la élite, porque si uno pertenece a la élite, por definición, querés que las reglas se mantengan como están. Pero aún las personas que no pertenecen están diciéndote en las encuestas: el Estado debe hacer, el Estado me debe dar, la élite me debe proveer. No hay una apatía ciudadana en el organizarse y en el proveer u obligar a que el Estado provea esos bienes públicos a los cuales me refería. Se toma como algo normal que los familiares de políticos estén metidos en el negocio del agua, por ejemplo. Como algo normal, cuando el derecho de acceso al agua es un derecho humano. Y nadie cuestiona esa situación. Entonces, eso le cae como anillo al dedo a las élites corruptas que hoy imperan en este país. Es algo que a mí me llama muchísimo la atención, y por eso yo estoy tan entusiasmado y elogio enormemente a los movimientos estudiantiles. Ayer a la noche estuve en Acatlán, orgullosísimo de haber estado en Acatlán. Esos chicos y chicas jóvenes, valientes, que se van a ir a la calle mañana con propuestas, hoy con propuestas claras. Ellos han entendido que necesitan propuestas. Abolir el impuesto a la sal, Gandhi. Una propuesta. No necesitas un libro, un tema sí, que genere un efecto dominó. Abolir el impuesto a la sal. Que genere un efecto dominó hacia futuro. Eso lo entendieron ayer las jóvenes que estaban frente a mí en Acatlán, y yo estoy convencido que estos movimientos sociales que van a ir surgiendo y que van a tomar como punto focal el movimiento de Iguala, o sea que es más que un movimiento político-social, es un movimiento espiritual, es una sacudida, se van a aglutinar alrededor de ese movimiento y van a empezar a pegarle al corazón de la delincuencia organizada de Estado que tú tienes acá. O sea que se está rompiendo esa apatía. Delincuencia, esa psicología quedó pendiente, perdóname. Delincuencia organizada de Estado. Mira, es muy fuerte una expresión así. Si tú lees el libro de Carlos Flores, que es uno de los 3 expertos mexicanos que yo considero honestos e idóneos en temas de seguridad, en temas de biología y de otros temas, hay premios Nobel, pero en este tema hay 3 nada más que no han sido financiados por gobiernos de turno. A saber. Carlos Flores ha sido uno de ellos que ha escrito un libro sobre cómo surgió la delincuencia organizada en Tamaulipas. Un librazo que lo tienen que leer. Con un CD incorporado de documentos. Y ahí tienes toda la vinculación de cómo se fue configurando el Estado en la etapa postrevolucionaria mexicana desde los años 40 a la fecha, llegando a los políticos, a la fauna que tienes hoy acá, y cómo se vinculó esos políticos a la delincuencia organizada operativa. No nos olvidemos que la delincuencia organizada está formada por un directorio que está compuesta por políticos y empresarios. Te doy el ejemplo judicializado
que es Alfonso Portillo. El presidente Alfonso Portillo de Guatemala formaba parte de un directorio traficante de drogas y tenías a su otro miembro del directorio, que era el presidente del Banco Hipotecario Nacional de Guatemala. El presidente del país y el presidente del Banco Hipotecario. Ese es el directorio de la delincuencia organizada guatemalteca, por ejemplo, que fue sentenciado, así que yo puedo hablarte con una sentencia firme y demás. Lo mismo sucede en México. Tenemos que identificar a los Alfonsos Portillos mexicanos. Y eso no lo vamos a hacer hasta que no comiences a procesar causas a través de instancias supranacionales, comisiones de la verdad, de sociedad civil, que comiencen a juntar, como en Argentina, Sudáfrica, Camboya y diferentes países, material probatorio, comisiones de la verdad de sociedad civil, y fuercen ese material que salga de las comisiones a través del sistema judicial mexicano. O sea que está lejos de ser una propuesta maniquea, es muy operativa, es el Estado y la sociedad civil cooperando de la mano. Ya te di varios: auditorías sociales de presupuesto, justicia transicional para identificar a los políticos que forman parte del directorio, y abajo están las células, los gerentes operativos, el Mayo Zambada y toda esta gente a los cuales les encanta a los políticos que hables del Mayo Zambada o del Chapo Guzmán, pero en realidad tenés que identificar a los Alfonsos Portillos México.